Muy buenas, Luis. Hoy me temo que estamos ante una parada cardiorrespiratoria. ¿Cómo ¿Qué te dices? sientes hoy? ¿Más de intubar o de dar masaje cardíaco? Pues yo, teletransportándome a mi residencia, Pablo, no sé por qué, que siempre teníamos el pique con los de la UCI de llegar primero a las paradas. Estábamos erróneamente obsesionados con intubar, así que yo diré que subjetivamente me siento de intubar, pero sabemos que lo importante y lo que hay que hacer primero, ¿no? Aparte de pedir ayuda, es dar masaje. ¿Tú qué opinas? Pues yo, como siempre, te llevo la contraria y masaje cardíaco. Esta semana todavía no he ido al gimnasio y quiero hacer algo de bíceps. Me parece muy bien. Bueno, aprovechamos esta introducción para explicar que hoy vamos a hablar sobre la gestión de equipos sanitarios que atienden una emergencia médica. Dentro intro. Hola, somos Luis y Pablo y esto es Hablando de Anestesia, un podcast donde hacemos lo que nos gusta, hablar de anestesia. Debatiremos con el máximo rigor sobre temas de interés para la especialidad. No importa si eres sanitario o no, si eres residente o adjunto, estás preparando una oposición o simplemente quieres informarte. El único objetivo es aprender juntos. Queremos generar una comunidad activa en la que todos seáis partícipes. ¿Cómo podéis hacerlo? Interactuando en nuestras redes sociales, participando directamente en alguna de nuestras entrevistas o a través de nuestro correo electrónico. Es un placer conocerte y esperamos que os guste. Este podcast tiene fines divulgativos y educativos sobre anestesiología. No sustituye el juicio clínico profesional ni el asesoramiento médico personalizado. La información contenida no debe utilizarse como guía práctica sin información reglada. El contenido no está avalado por ninguna sociedad científica ni institución oficial. Todos los datos referidos a pacientes o profesionales sanitarios son ficticios para proteger su anonimato. Los autores declinamos toda responsabilidad por el uso inapropiado de la información ofrecida. Bueno, Pablo, pues hoy vamos a hablar de la gestión de crisis en el entorno anestésico. Para ello, contamos con dos expertos, tanto en anestesia clínica como además apasionados de la formación de personal sanitario, Nacho y José Luis. Podemos decir con orgullo y cariño que tanto Pablo como yo hemos aprendido mucho de ellos durante múltiples cursos en nuestro periodo de formación. Además, José Luis también ha sido nuestro maestro en quirófano durante todo tipo de situaciones anestésicas. Pues bienvenidos, chicos. La verdad que es una alegría, como dice Luis, volver a charlar con vosotros, compartir este pequeño instante y gracias por hacernos un hueco en vuestras apretadas agendas. Pero antes de meternos un poco en el tema, siempre nos gusta conoceros mejor, ¿vale? Nos gustaría que nos contéis alguna cosa más sobre vosotros, pues no sé, aficiones, qué os llevó a desarrollar este interés por la formación médica. ¿Qué os atrae de la gestión de crisis? Bueno, no sé, ¿qué os parece? Pues encantado, muchísimas gracias por vuestra invitación. Yo soy Nacho y bueno, pues además encantado también de estar con José Luis, que siempre disfrutamos mucho de nuestras conversaciones y hoy de hacerlo con vosotros. Pues yo os cuento que si me interesó y llegué a profundizar en el mundo de la seguridad clínica y del rendimiento de equipos fue por una situación personal en el quirófano, en el que cuidando de un paciente me quedé con la inquietud de que podíamos como equipo haberlo hecho mejor. Y fruto de eso decidí indagar, profundizar y aprender más sobre el rendimiento de equipos clínicos. Y ya son casi 30 años en ello. Ahí es Madre nada. mía. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, chicos, por invitarnos. Yo soy José Luis. La verdad es que para mí también es un honor estar con Nacho, porque Nacho es mi gran mentor, entre otras cosas, en el mundo del manejo de equipos. Y yo recuerdo que entré en este mundo, pues, gracias a coincidir con él, ¿no? Cuando yo era residente, yo recuerdo que Nacho hacía cursos en el hospital virtual y bueno, yo como residente estaba interesado en poder cómo era el mundo del entrenamiento, sobre todo enfocado en el manejo clínico. Y entonces me acuerdo de ir a un curso y ver que el manejo clínico era importante, pero había algo más. Era al final lo que descubrimos como el factor humano, ¿no? Y como personas que sabían muchísimo, porque yo me acuerdo que en aquellos cursos iban adjuntos de otras partes, de otros hospitales de España, que sabían,
pero cuando se encontraban en una crisis había muchos factores que se podían mejorar y que eran independientes de lo que era el conocimiento puro de la anestesia. Y entonces a mí eso me apasionó, ¿no? Cómo el factor humano y el trabajo en equipo era un concepto clave que además, bueno, yo creo que en aquella época se escuchaba menos, ahora por suerte cada vez es más importante, se le da más importancia y yo creo que de esa manera caí en el mundo del entrenamiento en situaciones críticas y en el manejo de equipos, ¿no? Ahí, Creo que genial. es una epifanía un poco que tenemos todos, ¿no? La primera vez que vamos a estos cursos. Que no vamos a hablar de la dosis del... No, que vamos a hablar de que te comuniques bien, de dirigirte a la persona correcta, de dar feedback. Sí, eso es, desde luego, es un antes y un después, ¿no? En la gestión de equipos, como decíais. Totalmente. Sí. Bueno, ¿y cuántos profesionales habéis podido formar? Yo levanto la mano como Sí, profesional que me habéis formado. Luis, yo creo que aquí también, ¿no? Aquí otro que Eso levanta es. la mano. Todavía recuerdo a José Luis, la primera vez que le vi y le conocí fue en un curso en el virtual. Así que Fue la primera persona a la que le escuchamos decir la palabra debriefing. repite conmigo, debriefing. Me lo hizo copiar 100 veces en la pizarra. Nacho, ¿eh? Es una cadena. ¿Cuántos profesionales? Pues fijaros que junto con Rodrigo Sancho, nosotros iniciamos el programa de formación de los residentes en 2010. Pues cada año han sido unos 5 residentes, 15 promociones, salen unas 75 personas. En cada uno de los cursos solía haber al menos 2 enfermeras. En muchas de las ocasiones hemos trabajado también con cirujanos. Hemos trabajado con cirujanos generales, con cirujanos torácicos, con urólogos. En estos primeros cursos trabajábamos con anestesistas de otros lugares de España, en otro tipo de cursos, también de los cursos de seguridad de anestesia en Alcorcón, también trabajamos con otro. No lo tengo contado, pero 500 personas perfectamente podríamos haber pasado por nuestros cursos. Sois unos modestos, seguro que más de 1000, estoy convencido. Bueno, pues por resaltar un poco la importancia del tema, hay que decir que además en este podcast solemos recomendar algún otro podcast para escuchar a nuestra audiencia y recientemente, muy recientemente, un compañero americano, muy de moda en el mundo del podcast, ha hablado sobre la gestión de crisis, ¿no? Todos lo conocéis. ¿Habéis oído hablar de él? No. Sí. Sí, yo sí, yo he oído hablar de él y de los... O sea, él es él es el organizador y las personas a las que he invitado, a Rebeca y Alonso, son compañeros míos con los que trabajo de manera habitual y de hecho mucho de lo que vamos a hablar hoy es crédito de ellos que empezaron a trabajarlo y que José Luis y yo hemos trabajado y trabajamos con ellos, con Rebeca y Alonso. De esta persona que estamos hablando es Agra, que tiene un podcast súper interesante del mundo de... Jed Wolpaw se llama, creo que el médico en concreto. Y Crack es el podcast que me lo recomendó, por cierto, también un compañero nuestro de donde nos formamos, Carlos López. Fue la primera vez que escuchamos hablar del podcast. Pero bueno, aparte de la gran importancia que tiene este médico y este profesional en el mundo de la educación sanitaria, es que hay que decir que, justificándonos un poco, es que nosotros hemos tenido la idea ya hace meses, ¿no? O sea, no es una copia de nuestro colega, ¿vale? Entonces, que hablamos, Pablo, ¿cuándo fue? Antes de Navidades. Sí, llevamos ya meses preparando esta cita. Sí. Y también darle crédito, pues eso, a Rebeca, que hace como 5 años, Rebeca es una anestesióloga que trabajó en el Mass General Hospital. Coincidí con ella el tiempo que estuvimos ahí viviendo y ahora está trabajando en otro hospital en Grown, creo que se llama. Y ella tenía esa inquietud, ¿no?, de cómo estructurar y cómo organizar los equipos clínicos en situaciones de riesgo, ¿no? O sea que bueno, pues, y en CMS, el Center for Medical Simulation en Boston, que junto con pedagogos y psicólogos, pues trabajaron también y trabajamos, pues, en ver cuál era la mejor manera de facilitar, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar. Muy bien, pues si te parece, Luis, ¿te parece hablar un poco del contexto en el que nos vamos a mover hoy? Sí,
Como decíamos, ¿no? Por poner en relevancia la importancia de este tema y otra vez de las habilidades no clínicas, hay que destacar, ¿no? Que el entorno anestésico es un entorno donde pues primero nos estamos jugando mucho, ¿no? Que es un paciente que va a estar sometido a grandes cambios anatómicos y fisiológicos. Luego que estamos rodeados de mucha gente con muchas tareas diferentes, ¿no? Que aunque tienen que estar coordinadas y tienen un sentido común, pues cada uno en el fondo está preocupado de su pequeña parcela de responsabilidad, y que sobre este campo, ¿no? Sobre este entorno complejo con muchas interacciones, pueden aparecer crisis, ¿no? Que afecten a una de las partes, a todas, y que esas crisis deben ser resueltas de manera rápida, de manera efectiva, y lo que quiere sobre todo que muchos profesionales se comuniquen, ¿no? y lleven a cabo tareas de forma rápida y eficiente. Pues nada, pues antes de meternos en el calor de pregunta-respuesta, os quería presentar un pequeño juego que le vamos a titular 1, 2, 3, responda otra vez. Os gustan los juegos, ¿verdad, chicos? Sí. Pues nada, pues el juego va a consistir en que somos 4 personas, 4 profesionales formados en la especialidad de anestesiología. Ambos, o sea, todos los 4, algunos más, por supuesto, estáis capacitados en la gestión de crisis. Ya hemos hecho múltiples cursos, como hemos comentado, y vamos a vernos enfrentados a una situación de crisis en nuestro quirófano, ¿vale? Ok. Poneros, mentalizaros, ¿vale? Entonces, estamos los 4 y tenemos que adquirir cada uno el rol de líder. Uno va a ser el líder, otro masaje monitor desfibrilador, va a ser la otra persona, otro vía aérea y otro se va a ocupar de los fármacos, ¿vale? ¿Los tenéis los 4 papeles? Sí. Vale, perfecto. Pues como hemos dicho, el programa, el juego se llama 1, 2, 3, responda otra vez, ¿vale? Entonces, cuando yo diga 1, 2, 3, responda otra vez, tenéis cada uno que elegir un papel en la situación de crisis, ¿vale? Vale. Venga, pues 1, 2, 3, responda otra vez. Masaje. Coordinador. A ver. Ostras, muy bien. A ver, ¿quién ha dicho coordinador? Yo, Nacho. Nacho, vale. José Luis, ¿qué has dicho? He dicho fármacos. Vale. ¿Y Luis? Yo he dicho masaje desfibrilador. Y yo vía aérea iba a decir. Joder, macho, me ha salido. Increíble. O sea, y esto solo ¿Sabes acaba por de qué he empezar. elegido fármacos? ¿Por qué? Porque sabía que nadie lo iba a coger. Muy bueno. Sí. Buah, y te voy a subir la apuesta, José Luis. Yo sabía que vosotros, como expertos en el tema, ibais a pensar eso y ibais a coger fármacos. O sea, yo dije, voy a reaccionar como lo haría el médico medio no entrenado en simulación y en gestión de equipos. Muy bien. Bueno, pues esto era un juego, era para saber en una situación de crisis cómo cada uno elige los papeles y cómo pues salir ante esta situación. Si no está un equipo entrenado, pero veo que que sois grandísimos especialistas. Oye, Pablo, es Dime, una buena manera de comenzar, porque precisamente de lo que vamos a hablar hoy es de cómo estructurar algo que de manera habitual surge como hemos hecho ahora. Claro. ¿Vale? Que es, sin hablar, cada uno de manera implícita recoge un rol, ¿no? Y lo que vamos a hablar ahora en la tarde de hoy es cómo transformar esta dinámica en algo mucho más explícito, compartido y seguro. Muy bien. Amén, La verdad, eso. hay que decir a la audiencia que no estaba preparado esto, ¿eh? Yo pensé que iba a ser más caótico y todos íbamos a elegir el mismo personaje. Me habéis fastidiado el juego, pero bueno, está bien. A tu favor diré que normalmente hay muchos escenarios que hemos diseñado precisamente para que todo el mundo entre a la vez en un caso clínico, y tengo que decir que si entra mucha gente, los primeros, quizás 2, 3 primeros van todos a la vía aérea. Después ya cuando entra el cuarto ya no sabe muy bien, o sea, asume que ya ahí no se puede meter y entonces empieza a buscar. ¿Qué queda? Que normalmente suele ser la RCP. Si está parado, suele ser la RCP. Porque es también como otro sitio, entre comillas, de seguridad psicológica, ¿no? Tú te sientes útil haciendo eso. Entonces, el siguiente se va a los fármacos, por eso dije fármacos. Y el problema viene, normalmente el siguiente se va a la historia clínica y el problema viene para los siguientes, que es que no encuentran un sitio. Claro. Y entonces ves
vagabundeando Sí, alrededor sí, de los demás, buscando ese sentimiento de sentirse útil sí. para sus compañeros y para el paciente, ¿no? O sea que aquí nos hemos leído todos la mente, hemos sabido distribuirnos, pero que lo general suele ser esa manera más implícita, no explícita, Ujú. lo que hablábamos. Hombre, Y a este respecto, un poco para circunscribir una situación como estas y ya empezando ya en el contenido propiamente de la entrevista, entre comillas, nos gustaría a Pablo y a mí que nos dieseis vuestra mejor definición o la más aproximada en este caso de lo que es una crisis, ¿no? O una situación donde se pierde un poco esa asignación explícita de roles o donde se requiere una asignación explícita de roles y no se lleva a cabo. Pues yo creo que hay varios factores que influyen. La cultura, la formación, la experiencia de la persona que está cuidando del paciente, ¿no? Y sí que una regla común que vemos en en los programas de entrenamiento, y que también las personas lo describen como ese punto o ese momento donde necesito poner en marcha más recursos de los que yo soy capaz de mover, ¿no? Sí, Algo así. yo creo que el término general, ¿no?, de las crisis es que las demandas de la situación superan los recursos que hay disponibles, Exacto, ¿no? exacto. Pues en ese punto, pues como pasa con la isquemia, como pasa el punto en el que la demanda es superior a la oferta. Sí. Entonces, obviamente, si tiene otra cosa es que la crisis sea catastrófica o no, Sí. ¿no? Es decir, nosotros nos movemos en un ambiente en el que un aumento de la demanda del caso puede conllevar daño para el paciente, además en un tiempo muy limitado, o sea, Ujú. en un espacio de tiempo muy limitado y entonces, bueno, entran en juego Sí, otra serie de parámetros, pero bueno, que al final tienes que o bien priorizar recursos o bien reclutar recursos para solucionarlo. sí, Y eso es un poco en lo que viene a ser la crisis, ¿no? Cuando yo sí, creo que la definición básica es esa, que sí, las demandas de la situación superan los recursos que tenemos. Qué buena, sí. sí. A mí a lo largo de mi vida profesional una cosa que me gustó mucho leer y me transmitió tranquilidad, pero también me hizo ponerme las pilas, ¿no? Es que una vez leyendo sobre la aplicación de la ecografía clínica en la parada cardiorrespiratoria, leí que no se podía aplicar la ecografía clínica hasta una vez resuelto la situación de crisis, que Ajá, se asociaba a toda parada cardiorrespiratoria y eso ajá, era en torno a los primeros 2-5 minutos, ¿no? Una vez resuelta esa situación de crisis, se podía aplicar ya, podías empezar ya a aplicar la ecografía porque el resto del equipo estaba organizado, ¿no? sí, Ese desbordamiento inicial que habéis comentado estaba resuelto, ¿no? Entonces, si nos podríais comentar un poco cuáles son las principales causas de error en una crisis o las dificultades que tenemos durante las crisis. ¿Cómo podemos solucionar sí. este tema? Voy a tomar las palabras que ha dicho antes José Luis en relación a lo que él observa en la dinámica de cuando un grupo de personas entra a trabajar o a cuidar de un paciente en una situación en la que hay mucha demanda, ¿no? Y él ha descrito que la gente, que los profesionales tratamos de hacer, o sea, tratamos de ser útiles haciendo. Y ese es un patrón de comportamiento muy común en el profesional, ¿no? En el anestesiólogo y en todos, que es utilizar las manos para algo que pienso, en lo que él ha dicho y que es así, ser útil. Y eso, en una situación de crisis, es, entre comillas, una trampa, ¿no? Y es el error más frecuente, que es cada uno se pone a hacer algo, porque no sabemos si realmente eso es lo que necesita el paciente en ese momento, Mm, porque no sabemos si hay otra persona que pueda hacerlo mejor que yo, ¿no? mm. No sé cómo qué te parece, José Luis, o sea, cómo es eso. Sí, yo creo que, y más en anestesia estamos acostumbrados a trabajar de manera individual, ¿no? En el día a día, Sí. normalmente nos ponemos a trabajar de manera individual y esto es como pensar en un deporte en el que, yo qué sé, el fútbol o el baloncesto, en el que tú juegas solo
entrenas solo, sabes muy bien mover la pelota, pero después hay que jugar con un equipo. Entonces eso cambia. Entonces, normalmente no hay un entrenamiento muy habitual para trabajar en equipo Ujú, y menos para trabajar en una situación crítica, ujú, ¿no? Donde hay una premura de tiempo, donde hay una connotación emocional, estrés. Entonces yo creo que uno de los principales errores que hay es cómo engranar a las personas que participan en en una situación crítica, ¿no? Además, en el mundo de la anestesia no siempre coincides con las mismas enfermeras, no siempre coincides con los ujú. cirujanos, por lo tanto, son equipos ad hoc, ¿no? Sí, Que se forman en el en el momento. momento. En muchas ocasiones también hay barreras de tipo personal, es decir, Ujú, personas con las que trabajas mejor, personas con las que trabajas peor. Y yo creo que ese engranaje es muchas veces lo que tú dices, Nacho, también, ¿no? Viene un poco a colación de cómo nuestro ímpetu por hacer, o sea, al final, todas las personas que participan en una crisis, su deseo es que el paciente salga adelante. O sea, no hay nadie que... sí, O sea, aunque solo sea por nuestra propia humanidad, lo que queremos es ayudar al paciente. sí, Y ese primer instinto de actuar muchas veces hace que actuemos de una forma poco organizada. sí. Y para estas situaciones, actuar de forma poco organizada en muchas ocasiones, como tú dices, resta en vez de sumar, Sí, ¿no? sí. Entonces, yo creo que es quizás ese, sobre todo para determinados casos, ¿no? Hay un artículo, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba la autora, era una psicóloga que trabajaba mucho sobre, sobre el liderazgo en equipos de anestesia. Ujú, Y veía cómo en función de la complejidad del caso, modelos implícitos, si era una baja, si tenían una carga baja el caso, un modelo implícito te puede servir, pero como a medida que el caso era más complejo, se salía de los protocolos habituales, los modelos implícitos no ya servían. está. O sea, el equipo necesita hacer explícito qué va a hacer cada uno, o sea, una herramienta Sí. que permita engranar, Estructurar y engranar. eso es, estructurar y engranar, ¿no? Muy bien. Sí. Que, De, Estaba yo aquí buscando paralelamente en internet a ver si encontraba el artículo, el nombre de la Ahora mismo, de la autora. Nada, sí, sí, sin más, ya lo buscamos luego y lo pegamos ahí en la bibliografía. Pues sí, nos ha quedado eso claro, ¿no? Las principales fuentes de error, ¿no? Querer hacer lo que sabes en vez de lo que se necesita, ¿no? No comunicarse de forma efectiva, no asignar prioridades y luego dejarse llevar, ¿no? Muchas veces por las emociones o por el estrés del caso que sí. perjudica, por supuesto, al raciocinio y a la organización. Pues muy bien, en este sentido, nos gustaría ahora preguntaros cuál creéis que es el papel de un anestesista o anestesiólogo en una crisis, ¿no? ¿Qué cualidades se deben cultivar o trabajar? Y si debemos ser siempre los líderes un poco o los gestores de los equipos en estos casos. Mm. Pues mira, o sea, el papel del anestesiólogo, ¿no? Yo creo que depende del contexto, ¿no? Pero yo creo que en un contexto quirúrgico o en un Sí, contexto de crítico, de paciente crítico, el anestesiólogo tiene una capacidad muy concreta, ¿no? Que es la de leer al paciente en su conjunto y de también poder entregar al paciente una serie de técnicas críticas que tienen su bagaje de formación y de entrenamiento, ¿no? Entonces, por una parte, le puedo ver como el, ¿cómo se llama? El de la orquesta, ¿no? El director de el El orquesta. director. de orquesta, pero también puede ser el violinista, ¿no? Ujú. Yo creo que la clave está en lo que hablábamos antes, ¿no? Y que hablaremos a lo largo ahora de esta conversación, ¿no? Que es ese engranaje, ¿no? No sé cómo lo ven. Sí, yo creo que el papel del anestesiólogo en muchas ocasiones o sea, tiene la posibilidad de tener una visión general del caso, ¿no? Que es Sí, lo que le puede otorgar sí. ese papel de coordinador, ¿no? Mm, A mí la palabra líder, la verdad es que siempre
me lleva esa connotación de todo el peso en el hombro, y entonces no me gusta utilizar mucho la palabra líder. O sea, más una cosa como coordinador Sí, o... sí, Quitarle eh, peso, ¿no? eso sí, quitarle peso a lo que conlleva un líder, ¿no? Se puede hablar de actitudes de liderazgo, pero líder me cuesta, ¿no? sí, sí, Eh, y después también lo que dice Nacho, o sea, también estoy muy de acuerdo que parece que el anestesista solo puede ser el coordinador o el director de orquesta, pero bueno, en muchas ocasiones el problema que surge es puramente anestésico, ¿no? Estoy pensando en una vía aérea sí, sí, y bueno, tú al final estás con una tarea, sí, sí, estás haciendo tú solo en la orquesta y necesitas que otra persona dirija sí, a toda la orquesta, ¿no? Porque lo sí, estás haciendo tú solo. Entonces, yo creo que dependiendo del contexto, tiene esa sí, versatilidad sí, para sí. o bien hacer su solo o bien dirigir orquesta. Mientras estaba escuchando, estaba pensando que qué especialidad tan fascinante tenemos, como es la anestesiología, porque yo he estado 14 años fuera de la anestesiología y he vuelto hace unos pocos años y vuelvo más fascinado aún de ese contenido intelectual que tiene la profesión y a la vez también esa habilidad manual que requiere, ¿no? Entonces, entre una y otra, la verdad es que veo que somos muy completos. Entonces, lo importante es, José Luis, lo que tú has dicho de versatilidad y flexibilidad. Lo que no puedes es hacer las dos cosas. Eso es. O sea, no puedes ser maestro y a la vez tocar el violín, porque o se te cae la batuta o se te cae, ¿cómo se llaman con lo que tocas el violín? La- Sí, no sé. El Entonces pelito tienes esta que barra. elegir una de las dos. sí, sí. Y es lo que tú has dicho, ¿no? Que es esa flexibilidad que me gusta que haya remarcado. O sea, Ajá. O sea, que podríais quizás, que igual os estoy pidiendo circunscribir mucho el asunto, sí, diríais que la habilidad más importante para un buen gestor de crisis es la flexibilidad en el manejo de las situaciones. O una de si os ellas. atrevéis a decir alguna habilidad, digáis, no sé. Sí. eh, Yo, Yo creo que un aspecto venga, clave es la visión general del caso. O sea, sí, si tu atención está centrada en una cosa concreta, es muy difícil que puedas hacer una buena coordinación de algo general. sí, Entonces yo creo que, sobre todo eso, tener una visión general sí, de la situación, poder recibir información, procesarla y ir sí. gestionando, porque una vez que tú tengas tu atención Una tarea. focalizada en algo, ¿no? Sí. Hay un dicho que es la energía, la No, atención sigue la, energy follows attention, ¿no? La ese es, energía sigue a la la atención. energía sigue la atención. Entonces tu Qué bueno. energía Está donde está tu está donde atención. tú pongas el foco. Sí, Si el foco lo tienes en una tarea, es muy sí. difícil. Yo voy a añadir otra habilidad que creo que es interesante y que cada vez se está viendo que ayuda más a ese engranaje del que estamos comentando y estamos empezando a intuir la herramienta de la que vamos a hablar, ¿no? Que es el de narrar, el de explicitar, el de compartir, el de hablar en alto. Mm, Creo que cada vez se está notando más, se está estudiando más, que esta habilidad, que no es fácil, No. ayuda mucho a progresar de manera ordenada, ¿no? Entonces, Sí. esta es otra habilidad que yo creo que cada vez estamos tratando de entrenar más a los equipos. Sí, sí, sí. Yo, por lo menos en mi experiencia, Sí. yo soy un mal explicitador, porque cuando estoy en una situación crítica o Sí, cerca de crítica, sí, tiendo a sí, a hacer una introspección. sí, Empiezo a pensar y, digamos, no me sale el pensamiento hacia afuera, sino que ya, hacia el interior. Ya. He trabajado con personas capaces de hablar en el momento sí, que tú puedes seguir su línea de sí, pensamiento, sí. es muy facilitador. Es Sí, eso Nacho lo hace muy bien, ¿no? Alguna vez que he tenido la oportunidad, la verdad que expresa muy bien incluso los mismos sentimientos, ¿no? En el día a día, ¿no? No Sí, sí. sé. Y luego otra característica que yo creo que como anestesistas nos define, ¿no? Es que hacemos un papel muy organizativo, ¿no? Y tampoco somos especialmente contundentes, ¿no? Dentro del quirófano, ¿no? O sea, lo tenemos todo como muy organizado. Desde que entramos por la puerta a primera hora en el quirófano, sabemos perfectamente pam, 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 pam. Y
un anestesista por lo general no suele ser contundente. No sé cómo lo veis dentro de un tipo de liderazgo o... ¿No? No te entiendo yo Sí. cuando hablas de contundente. Sí, que ante cualquier crisis, el liderazgo tiene que ser organizativo, pero no especialmente autoritario, ¿no? Igual no es contundente, sino autoritario, ¿no? Tiene Sí. que facilitar ese contexto para la expresión de otras ideas, ¿no? Del resto de individuos que participan, ¿no? ¿No os parece? Sí, yo creo que Eso. totalmente, ¿no? Esto me recuerda mucho a cuando hablan de los entrenadores de fútbol y el manejo de los equipos, sobre si es mejor que sean duros o que Sí, tengan mano izquierda, que sí, cuiden a sí. los jugadores. Sí. Entonces, yo ese papel, yo creo que es muy importante, por lo menos, en intentar facilitar que las personas, puedan expresar su opinión. Es si eres, o sea, no sé si la palabra contundencia, autoritario lo usas en ese sentido. Ser demasiado autoritario, hay veces que evita que haya personas que puedan en un momento dado, expresar lo que sienten, ¿no? O Ujú, expresar su pensamiento. ujú. Que hay Sí, muchas veces que tú estás, enfocado en qué estará pasando, qué no, y un pequeño pensamiento de alguien Sí, te abre una puerta que dices: "Coño, Ujú, pues esto total. era eso. por aquí va", Ujú. ¿no? Entonces, el tener la posibilidad de que las personas expresen en un momento Sí, dado lo que piensan, sí, creo que es bueno. sí, vale. totalmente. O sea, yo creo que uno de los roles nuestros como anestesiólogos, pienso en la dinámica de los equipos quirúrgicos, Sí, que somos como grandes influyentes, ¿no? Es abrir espacios para compartir, para la reflexión. A lo largo de 8 horas de quirófano pasan tantas cosas Mm, que el abrir esos espacios, el, no, el tener, por una parte, esa habilidad directiva y a la vez actitud abierta. O sea, en el que promueves el que la gente habla, pero a la vez marcas también un camino, ¿no? No lo dejas todo así sí. como, bueno, pues a ver qué hacemos, ¿no? Sino, y eso es también algo que se entrena y que de sí, hecho, sí, bueno, sí. pues nosotros nos entrenamos en ello y entrenamos a otros también a ello, ¿no? Sí. Ya. Pues hay una frase muy interesante que leí una vez de Alejandro Magno, ¿no? Que decía que él no tenía miedo de una legión de leones liderada por una oveja, pero sí de una legión de ovejas liderada por un león, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo creéis que podemos gestionar estas crisis? O sea, ¿cómo podemos organizarnos o cómo será la forma de solucionar este caos? ¿Tenéis alguna herramienta o no sé, alguna forma para solucionar ese caos en equipos que no se conocen o Sí. que... Sí. Mira, antes estabas hablando del podcast este americano, ¿no? Que salió la semana pasada, y de Rebeca y de Long. Entonces, en este podcast, y lo que vamos a hablar, lo que comparto con vosotros, ¿no? Y doy crédito a Rebeca, al Center for Medical Simulation, es eh, es como un principio de manejo de crisis. En inglés es Name, Claim, Aim. Nosotros lo hemos adaptado desde hace varios años que estudiamos y trabajamos con ellos bajo el acrónimo de NEO, ¿no? Que significa nombrar, establecer y orientar, ¿no? ¿Y qué es lo que significa esto, no? Es, de alguna manera, una herramienta cognitiva que ayuda al equipo a simplificar los principios de trabajo en equipo, ¿no? Propuestos inicialmente por David Gaba en el manejo de recursos en crisis, que él hablaba de 12 puntos. Bueno, pues nosotros en este acrónimo NEO hemos empaquetado esos 11 de los 12 en una serie de comportamientos del equipo para establecer y estructurar a la acción, ¿no? Sí, es un poco hacer, yo creo que antes trabajábamos muchísimo sobre los principios del CRM, Ujú. ¿no? Bueno, no dejan de ser principios
y Neo se convirtió en una herramienta práctica, ¿no? Exacto. Cómo hacer prácticos los 12 principios Sí, en una situación crítica. Bueno, después también hemos visto que te puede servir tanto antes de la crisis como incluso después. sí. Sí, porque Mm. el manejo de crisis, los puntos de GABA son un estudio muy profundo, muy académico, cambió una dinámica, Mm, dio luz a cómo había que organizar. mm, Y es verdad que la carga cognitiva que supone delante de un paciente con una anafilaxia, el pensar en esos 12 puntos, pues sobrepasa, ¿no? mm. Entonces, ahí viene la inquietud de Rebeca y el grupo del Center for Medical Simulation de decir cómo podemos hacer, ¿no? Lo que dice José Luis. Esto, pasarlo a la acción, ¿no? Y eso es lo que significa nombrar, establecer y orientar, ¿no? Qué interesante. Y nos podéis ir comentando un punto por punto en qué consisten. Una idea general, de este acrónimo, de este algoritmo, es, por una parte, lo decía antes José Luis, ¿no? O sea, reduce la carga cognitiva del líder, ¿no? Ujú. Y la reparte entre el equipo, ¿no? Que eso yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Está demostrado que el estrés en una crisis afecta negativamente al proceso mental, ¿no? Al proceso de toma de decisiones, de memoria, ¿no? Entonces, al condensar estos 12 pasos del CRM en 3 acciones fáciles de recordar, el líder y el equipo pueden trabajar al unísono con mayor orden, ¿no? Y mayor eficacia, ¿no? Vale. Sí, estaba pensando Sí, en la aplicación práctica, ¿no? sí. Eh, que las veces que lo hemos usado, estoy pensando en, no sé si avanzar en cómo usamos Neo o... Bueno, podemos poner un ejemplo y luego, yo que está muy bien, podemos poner un ejemplo clínico de alguna vez que lo hayamos usado y luego a partir de ahí, si os parece, podemos ir desgranando y disecando, ¿no? Lo que significa y poder ir Sí, sí. hablando de Venga, nombrar. perfecto. Eso es una Perfecto. muy buena idea. ¿Nos vais a poner otro juego vosotros o qué? En ese sentido, fíjate, igual estoy pensando Sí, en hace unos, no sé cuánto hace, 1 o 2 meses hemos coincidido un día de guardia sí, cuando vino el paciente politraumatizado, sí, ¿no? sí, sí, efectivamente. Y yo creo que hicimos Sí, un buen conato de un buen uso intento, ganas de de usarlo, usar sí. Neo, ¿no? Era un paciente politraumatizado Iba a llegar al que iba a quirófano, llegar al quirófano y entonces antes de llegar al quirófano, estábamos un montón de gente ahí. sí, porque además estábamos con otra urgencia, yo creo, Sí, y empezamos a llegar gente, ¿no? Como suele ocurrir sí. Cuando hay un sarao, se en esta juntan. situación, Hay un ¿no? sarao, efectivamente. Pues Exactamente. habría 2 o 3, 2 cirujanos de guardia, 2 residentes de guardia de cirugía, había como 3 o 4 enfermeras, estaban 2 residentes nuestros, Ujú. estábamos tú y yo. Era un paciente que se estaba Vino, desangrando, vino una compañera nuestra también que estaba en el quirófano de cardio. es verdad también. ¿Ven? Estabas tú, estaba yo, Sí, sí. a 3 o 4 más Reuni y entonces reunido 12 personas. eso es. Vaya lujo para el paciente. Ya, Entonces, aquí cabría la posibilidad de hacer un poco como hicimos antes en el juego, ¿no? Que cada uno, exacto, cuando viniese el paciente, pues hiciese lo que pudiera, ¿no? eso es. Todos teníamos las ganas de ayudar al paciente, porque al final o sea, lo que siempre me ha maravillado de esto es que, joder, al final somos profesionales cualificados, ¿no? Mm. Tenemos años de experiencia, hemos hecho una carrera, enfermería lo mismo, gente con experiencia, los residentes han hecho una carrera y están, Total. o sea, todo el mundo en su medida Quiere ayudar. quiere ayudar, ¿no? Y esto es un poco lo que hablábamos antes. Aquí ha habido dos opciones. Uno, esperar a que llegase el paciente y cada uno que hiciese lo que pudiese, o bien podíamos aplicar Neo, Ujú. ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, Nacho, con su ímpetu, ¿no? Con Sí, su empezamos. energía, Sí. yo creo que empezaste a organizar, ¿no? Ujú. Yo creo que eh, siempre contamos con la ventaja de que nos conocemos, Sí, o estamos en
en un medio en el que al final nos conocemos todos. Pero bueno, sí que, o sea, si fuese un equipo que no se conociese, aquí sería una buena oportunidad para que cada uno se presentase, ¿no? Sí, o sea, la situación estábamos ya todos dentro de quirófano y el paciente iba a llegar en 5 o 10 minutos. Ajá. Entonces, lo que hicimos fue, eso es, hacer explícito nombrar, ¿no? O sea, nombrar qué es lo que tenemos. Nos va a venir un paciente joven que ha tenido un accidente y que está con un shock hipovolémico, tiene el abdomen, ¿no? Mm, Que tiene una colección de sangre pues, de aproximadamente 2-3 litros y le tenemos que abrir y ver por dónde está saliendo, ¿no? Entonces, a partir de allí, eso es nombrar, ¿no? O Muy sea, bien. nombrar es, de alguna manera, expresar de forma explícita, valga la redundancia, ujú, Ujú. qué es lo que está pasando. Aportar contexto, ¿no? Aportar contexto y luego no es necesario ser muy sucinto, de decir, oye, pues el paciente tiene tal y le ha bajado tal. O sea, esto es como una big picture, ¿no? Sí. Esto es lo que está pasando. mm, Y esto, luego aquí hay un punto muy importante, ¿no? Que recuerdo que tú también lo comentamos, ¿no? Que es expresar incertidumbre. Es decir, Ajá. no sé si esto es todo lo que hay, no estoy seguro que haya más cosas y necesitamos estar todos atentos si veis algún dato importante. Ujú. mm. Muy bien. Claro, eso sería la N, ¿no? Para hacernos una idea Eso del es, algoritmo. Eso es. eso es. Perfecto. Eso es nombrar. Eso es nombrar. Ujú. Muy bien. Nombrar y muy importante, en voz alta y expresando también incertidumbre. Es decir, yo no tengo todo. Sí. Ujú. Vale. Estoy En este pensando cómo- caso, ¿quién fue el que nombró? ¿El anestesista que lo llevaba, el cirujano? ¿O quién fue o quién debería haberlo hecho? Sí, lo hicimos nosotros. Pues lo decimos nosotros. No me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo, o sea, sí. Sí, Porque tú estabas de jefe de guardia, ¿no? sí, Jefe de la guardia. sí, me Sí, sí, llamaron, sí. entonces entré, sí. Entonces, sí, sí, sí. Yo creo que lo empezaste a poner en marcha. O sea, Sí, el name, tengo sensación de que empezaste tú a sí, ponerlo en marcha, ¿no? Por sí. esa energía que te caracteriza. Muy bien. Em, pero que lo que iba a decir es la Sí, importancia de este punto. sí, O sea, dicho así puede parecer una tontería, pero desde el punto de vista de la dinámica de grupo, lo que al final estamos haciendo es que todas las personas que vayan a participar tengamos el mismo pensamiento, sí. Muy bien. Ujú. Por lo ¿no? menos Muy bien. tenemos un modelo mental Eso, compartido, ¿no? perdón, un modelo mental Sí, compartido. eso El es. mismo modelo mental compartido Eso en es. cada uno generará una serie de Eso es. pensamientos, ¿no? Eso es. Lo Exacto. que después también tendremos que poner en común, Eso es. pero Muy bien. partir de un mismo modelo mental. Exacto. Sí. Vale. Yo creo Y que Sí, aparte de ese modelo mental compartido, también se establece el plan en el nombrar. no, no, en el Vale. nombrar es lo que tenemos en este momento, ¿no? Es Perfecto. qué está Perfecto. pasando en este momento. Entonces, Perfecto. Y la persona, perdóname, Nacho, y la persona que nombra es la persona que va a coordinar el caso puede o ser, no tiene por qué. no tiene por qué. Pues, No tiene vale. por qué. Y la idea Vamos que que es decíamos, ¿no? Que dice José Luis. O sea, puedes recibir, o sea, es importante abrir espacios a la contribución. ¿Eh? O sea, ¿Tendría sentido decir un poco que es el coordinador del caso el que abre las fases? Me refiero, venga, vamos a nombrar todos, ¿no? Me refiero, vamos a sí, establecer lo que sí, tenemos. pues sí, está Y bien, quizá Luis. luego es el que transita a la siguiente fase, ¿no? Exacto, eso es. eso es. Vale. No, estaba pensando que, bueno, ese es un punto también que se trabaja mucho sobre quién será el líder, ¿no? Que muchas veces el líder surge de una manera, hay veces que surge de una manera implícita, ¿no? Sin Ujú. él nombrarse, Sí, pues una persona que parece que lleva adelante determinadas acciones, pues muchas sí. veces se empieza a delegar en él ese liderazgo, ¿no? Ujú. Mm, Vale. Lo que pasa es que yo creo que aquí, como dice Luis, es bueno que el nombrar participen todos, Sí, ¿no?
porque es verdad que para hacer un modelo mental compartido es bueno que cada uno pueda dar su visión, Exacto, sí. Que ¿no? se Perfecto. comparta la información que tiene del contexto, del paciente. Estoy pensando que muchas veces en este tipo de sangrados o pacientes que vienen sangrando, muchas veces si están enfermedades acostumbradas, pues estoy pensando en cardiovascular, enseguida piensan en el recuperador de sangre, Sí, y de hecho pasó, ¿no? El ¿no? recuperador de Sí, eso sangre es, y el sistema de del infusión sistema de rápida difusión rápida. también, sí. Entonces, el poder nombrar una persona que diga el caso, pero en un momento dado, por ejemplo, en este caso, una enfermera nombra la posibilidad de pedir Eso es, el recuperador y el infusor rápido. sí. Los residentes pueden, en base a ese modelo Sí. que estamos generando, pueden Recuerdo que preguntaron, ¿bien intubado o no bien intubado? O sea, son maneras de recoger alguna información. También es verdad que es un paso, como decíamos antes, es un primer paso, ¿no? Mm, Sí. Y es un paso relativamente rápido, ujú, porque no se trata de hacer una historia clínica, Vale. sino de tener un modelo inicial compartido. eso es. Y de aquí es donde se pasa al segundo, ¿no? Que es neo, es nombrar, luego es establecer. Luis, ¿qué es lo que tú comentas, no? En este punto es importante hacer explícito ese coordinador, ¿no? Lo que los anglosajones llaman el event manager, Ujú. ¿no? Que es esa persona que de alguna manera va a hacer de como maestro, ¿no? De director de De orquesta. director de orquesta, ¿no? Y que ese rol sea explícito, ¿no? Para coordinar todos los, todas las acciones, los esfuerzos, etcétera, ¿no? Vale. Eh, O sea, entiendo que venimos de crear un modelo mental compartido sí, en el que cada uno ha hecho explícito sus pensamientos, sabemos cómo va a ser el caso, cuáles pueden ser las necesidades y demás, y ahora vamos a intentar pasar del plano organizativo a un... Bueno, no, seguimos en el plano sí, organizativo. exacto, Tenemos eso el es, caso y pasamos eso a es. organizar nuestro equipo. Eso es. Con esos datos tenemos que organizar un equipo, ¿no? Entonces establecemos, ¿no? Nombramos, establecemos. Y en ese establecemos empezamos por el coordinador y luego vamos compartiendo. Entonces, la manera de establecer el coordinador puede ser, imagínate, ¿no? Oye, ¿os parece que yo coordine esta situación con la ayuda y entre todos? ¿Eh? Ajá. O sea, abriendo y de alguna manera flattening, como Mm, es aplanando la jerarquía, ¿no? mm, Esto es Sí, algo esencial en la dinámica de los equipos de alto rendimiento, ¿no? sí. Siendo Es que inclusivo, ¿no? exacto, gracias. Es inclusivo, ¿no? Estaba pensando ahora justo en... Aquí podemos ver un pequeño cambio respecto a un abordaje tradicional, incluso estructurando los equipos. Sí, Porque si os fijáis muchas veces, cuando uno tiene un caso complejo, sí, hay veces que antes de nombrar, se nombra un líder, ¿no? sí, Venga, ¿a quién va a llevar el caso? sí, Bueno, pues yo llevo el caso, yo llevo la vía aérea sí, y no sabemos realmente lo que es a lo que vamos a afrontar. Mientras que aquí lo que estamos haciendo es saber qué es el caso y a partir de ahí estructurar. Porque si el caso es un problema sí, de vía de aérea. vía aérea. O es un caso de esos de sangrante, o es un caso de una anafilaxia, o una, yo qué sé. ¿No? Sí, sí, sí. Esto es súper interesante lo que dices, ¿no? Porque esto es una innovación, Mm, ¿no? Y es decir, oye, tenemos esto, y nos podemos adaptar a ello. exacto. No Sí. adaptemos El caso a las personas, sino las sino las personas personas al al caso. caso. Ya, ya. Sí, un poco cambio de paradigma, ¿no? Eso es, Exactamente, eso es. exactamente. Eso es una de las cosas que viene a traer este marco de trabajo, ¿no? Entonces, luego si podemos entrar luego un poco más en los puntos, ¿no? Pero entonces, eso es lo que hicimos ahí, tal, no sé qué, y eso es. Y había una persona claramente como coordinador y luego habíamos establecido los diferentes roles, ¿no? Pues eso, como era un tema mucho de hemodinámica, ¿no? Pues había 2 residentes con lo de las vías, ¿te acuerdas Mm, qué tal? Luego había otra persona que estaba con las drogas, mm. los cirujanos estaban preparados y más o menos nos dijeron lo que tenían que hacer y por lo que iban a abordar. Y tú y yo estábamos de event managers, ¿no? Organizando y coordinando y Bueno, después activamos el código H. exacto, Mm, exacto.
¿no? Y entonces quién era la enfermera para el código H, Eso es. ¿no? De alguna manera, eso es. Este punto hace una cosa muy potente, que es que elimina la incertidumbre social. Es decir, la incertidumbre de decir, oye, ¿y aquí esto? ¿A quién le tengo que decir qué? ¿O quién será el que qué? Sí, sí, sí. Entonces, eso que utiliza muchos recursos intelectuales, de alguna manera lo pincha, ¿no? Sí, Y ¿no? Tú puedes poner toda tu como que energía, parcelas la responsabilidad o las tareas, ¿no? Tú no te quizás, preocupes, solo te tienes que ocupar de esto. eso es, y reduce la incertidumbre de saber quién es quién. Sí, esto volvemos un poco al juego que hacíamos antes, sobre cómo la gente se organizaba cuando entraba en una situación, que la seguridad psicológica de hacer algo, ¿no? Sí, Buscarte algo. Aquí todos sabemos lo que hay y estamos ya estructurados, por lo tanto, eso es. tú ya sabes en qué Sí. posición vas Y tienes tu validación social. y tienes tu validación. Tú sabes, Y tú te sientes eso útil. es. Y eso da muchísima energía y estructura al grupo. Muchísima. Cambia la dinámica. Ya, ya. Y entonces, Pero por último, ¿no? Que es cuando ya tienes el paciente, ya llega el paciente, que es lo de orientar a la acción. Aquí ya sí que hay tareas. Hay ajá. un plan compartido y hay tareas por hacer. ¿eh? Ya. Es el momento en el que la organización inicial ya se transforma en acción clínica directa. Ajá. ¿eh? Determinas ya los objetivos, qué es lo que tenemos que hacer, establecemos el plan e iniciamos las intervenciones, ¿no? Ujú. Ya, ya, ya. Y de esa manera también la gente, por eso se llama orientar, ¿no? Mm. Porque la gente, o sea, el equipo, los miembros del equipo, estamos orientados a la acción, que al final es lo que tenemos que hacer, claro. Eso es. Y de una manera estructurada. Ajá. Y una pregunta al respecto, José Luis y Nacho, si una vez eso, establecidos los roles y ya, pues bueno, embebidos en el caso y realizando tareas, ¿alguien percibe algún cambio del caso, alguna información nueva, algo así, que deba comunicar al coordinador? ¿Cuál sería la forma ideal de hacer ese aporte? Esa es buenísima, ¿no, Luis? Esa es muy buena. De hecho, casi todas las herramientas cognitivas hablan de la reevaluación, ¿no? Ajá. Aquí se habla, no sé si es rename, ¿no? Sí, Cada eso vez es. que haya un cambio clínico se vuelve a iniciar el ciclo. Se Nombrar, Ajá. renombra. se renombra, se ve Ajá. si hay que reestructurar y si hay que reorientar. Ajá. Nosotros Perfecto. pensamos que es un sangrado, pero resulta que abren y no hay sangre. Sí, Pues hay que volver a Ajá. nombrar. sí, Oye, aquí no hay sangrado, sí. pues sí, explicitar cada uno, volvemos a tener, volvemos a compartir de nuevo el modelo mental. Al final, en todos los cambios clínicos, si no hay un equilibrio en los modelos mentales, Ujú. el problema que hay es que cada uno Sí, conformará su modelo mental, de exacto. tal forma que Ya. empieza a haber gente que Se disgrega, ¿no? eso es, que se disgrega. Sí, Y puede haber, lo que se dice siempre, ¿no? Tareas que se duplican o tareas que se omiten, exacto. porque Ajá. cada uno, Sí. o sea, se rompe la visión en equipo. Claro. Entonces, con cada cambio clínico habría que volver a nombrar, volver a orientar y volver a, perdón, nombrar, volver a establecer Establecer y y volver a orientar. eso es. Y en relación Ajá. un poco a eso que comentabas, José Luis, de tareas que se disgregan o que se pierden en el aire, ¿cómo tiene que ser la comunicación? ¿O hay alguna forma de comunicación dentro de esta situación de crisis o de Close-Loop, ¿no? Que se llama. No sé. A ver, siempre se habla de una comunicación efectiva, ¿no? La verdad es que, dicho así, dices, bueno, pues es muy sencillo, pero bueno, la comunicación efectiva es muy compleja. Es muy compleja porque, bueno, hay múltiples, no sé si llamar herramientas o directrices o principios, ¿no? Como el que has dicho tú de cerrar los bucles, pero también yo creo que sobre todo el modelo comunicativo, es decir, lo Sí, que hablaba antes Nacho de los modelos explícitos. sí. Los modelos implícitos, o sea, modelo explícito quiere decir que se pone en voz al pensamiento. Sí. El modelo implícito es que yo asumo, ¿no? Que los Que demás los demás lo piensan piensan como igual. yo. Eso Eso es, es. exacto. Entonces, el modelo implícito tiene la cosa de que no gastas energía en comunicarte
Y si mi modelo mental coincide con el tuyo, todo va bien. De hecho, si os fijáis, las paradas cardiorrespiratorias, lo que es la aplicación del RCP, casi todo el mundo te dirá, no nos ha hecho falta hablarnos. ¿Por qué? Porque es un protocolo muy bien establecido. Hay una B, una C, y no hace falta que, o sea, no hace falta. Si no hablas, Sí. normalmente se hace bien. Sí. El problema viene que te salgas de un protocolo, que haya una situación que no vaya acorde con el tratamiento que tú estás haciendo, en el que habrá mayor facilidad para que cada uno tenga un modelo mental. Donde uno piense que es una intoxicación por anestésico local, puede que otro piense que es una anafilaxia, puede que el otro piense que es una hipoglemia. Entonces ya estamos ante 3 objetivos diferentes que disgrega el equipo. Y cada uno hace una tarea y cada uno va a una tarea. Sí. Y además, en los recursos materiales y humanos los vas a disgregar. Porque Claro. yo le voy a pedir a una enfermera que me traiga sangre, Y cuando otro le voy a pedir lípidos, que le traiga corriendo Limpid, Sí. ¿no? Y la enfermera llegará un momento que, a ver, pero poneros de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, lo que está claro es que el modelo explícito, es decir, el poner voz a tu pensamiento, no solo de la persona que coordina, sino de todas las personas del equipo, es mucho más eficaz que los modelos implícitos. Después, Bien. obviamente, aunque tú lo hagas explícito, hay una serie de medidas que aumentan la eficacia de ese, porque supongo que os habrá pasado de estar en quirófano, en una situación crítica, tú intentar dar una orden y que nadie te haga caso. Sí. Traer sangre. Trae sangre. Claro. ¿Y eso cómo lo mejoras? ¿Nombrando a la persona por el nombre? Pues ahí o- está dar las órdenes de manera nominativa, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un punto, pero como todo viene de antes, si tú tienes bien estructurado el equipo, Sí. tendrás a una persona preparada para recibir cada tipo de orden. Si tú tienes un equipo desorganizado, hay veces que una persona, o sea, vuelvo a insistir en que cada uno de los profesionales que estén allí estarán focalizados en ayudar al paciente. Y Sí. dentro de ese estar focalizado, si tú le pides que a alguien de manera nominativa que pida sangre, estando ella concentrada en cargar una atropina, es muy Sí. difícil que te escuche. Entonces, yo creo que la eficacia viene de un buen orden del equipo. Una vez que tengas un buen orden, ahí las órdenes nominales, decir el nombre, cerrar los bucles, que la persona... ahí hay un dicho de... ¿cómo es? Algo dicho no es algo oído. Algo oído no es algo Eso. entendido, ¿no? Que eso es. Sí. O Me sea, gustaría que Luis, explicaseis un diciendo, poco una bolsa de sangre. Eso es. O Eso. aquí está la bolsa de sangre, José Eso. Luis. Eso. ¿Podéis explicarlo eso un poco en una situación de crisis? ¿Cómo lo haríais? Por ejemplo, poner un ejemplo Sí, por o ejemplo, darme una orden o en esta entre vosotros. situación, ¿no? Eso. De acuerdo, que activamos el código H, ¿no? Entonces había una enfermera. El código H, perdón, para los oyentes es el protocolo de Margen Asiva. Digo, porque es Gracias, yo Luis. que Perfecto. yo que me he cambiado de centro, me tuve que darme cuenta que tenía que cambiarle el nombre. Perdón. Ya, esto que Gracias. acaba de hacer Luis es explicitar. Sí, efectivamente. Gracias, Luis. Esto es un movimiento muy interesante de Has nombrado. nombrar en alto y decir, oye, esto es código H, hemorragia. Entonces, oye, trae la primera caja del código H, María, y cuando está aquí, por favor, nos lo dices para comenzar a poner. ¿No? Entonces, por una parte, había una estructura que es que María sabía que era la encargada del código H, había una tarea, y cuando María vino, oye, José Luis, Nacho, aquí está esta, ¿por dónde empezamos? Pues venga, vamos a poner el sistema de perfusión, vamos a poner las 3 bolsas de sangre seguidas, tal, etcétera. O residente X, te tienes que encargar de pasar estos concentrados y cuando acaben nos avisas. Eso es. Perfecto. Eso es recibido. Otro aspecto en relación a la comunicación. Hemos estado hablando de qué hacer, etcétera, ¿no? Yo quiero hacer un doble clic en algo que es el modo de comunicarse. O sea, yo creo que en el manejo de crisis, y cada vez más en cualquier situación, el hecho de tener una comunicación abierta, voy a decir una comunicación vulnerable, ayuda un montón a cohesionar
y hacer que el equipo reme en la misma dirección. El hacer preguntas como, oye, ¿qué me falta? ¿Echáis algo de menos? ¿Alguna otra cosa que tenemos que considerar? ¿Qué otras ideas tenéis? Eso estructura, cambia dinámicas, es como un imán versus decir, ¿alguien tiene otra idea? Sí. Generalmente la gente se va a callar o va a responder con el silencio. Sí, es verdad. Entonces, Ya. entrenar este tipo de lingüística ayuda a generar dinámicas, como decía José Luis, muy compartidas, ¿no? Y una crisis es un momento tan duro que hay que compartirlo. ¿Y cómo podemos entrenar, ahora que acabas de mencionarlo, a nuestro personal sanitario para Pues- las crisis? Pues mira, fíjate, yo creo que lo podemos entrenar en el día a día. O sea, el día a día es el sitio. El día a día es el sitio y, por ejemplo, ¿no? Vas a hacer un bloqueo, yo en mi caso voy a hacer un bloqueo regional, estoy con una enfermera, con un residente, ¿no? O veo a un compañero mío que dice, venga, vamos a imaginar que este paciente va a tener un LAST, ¿no? Va a tener una intoxicación sistémica por anestesia local. ¿Qué tenemos que hacer? Y están este compañero mío que ha puesto esta situación en marcha, a mí que me han llamado, hay un residente, hay una enfermera y hay un auxiliar. Entonces, son las 12 de la mañana en preanestesia y tenemos un LAST. Entonces, visualizamos y trabajamos como si lo tuviéramos. A ver, venga, pues esto, vamos a nombrarlo. Y luego, después de esos 5 minutos de simulación, oye, ¿qué cosas han funcionado o qué cosas tenemos que hacer diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de, no sé si es de hábitos, pueden ayudarnos a ir teniendo un pensamiento parecido. No sé, José Luis, ¿alguna otra idea? No, estaba pensando que al final, en términos comunicativos, ya no es solo un entrenamiento del día a día, es pensar en un modelo comunicativo, entre comillas, profesional, ¿no? Ujú, ujú. Es decir, si tú todos los días nombras las tareas que vayas a hacer, o sea, tú lo involucras Sí, en tu tu día a rutina, día, ¿no? sí, Si sí, sí, tú total. das las órdenes nominalmente Eso todos los es. días, Conoces el nombre de la gente con la que estás conoces el trabajando. nombre de la Eso. gente con la que trabajas, Sí. Claro. das todos los días pie a que te puedan decir. Sí. Eso es un hábito que después puedes acompañar Crisis. a la crisis, ¿no? Estoy pensando en la intubación. Tú la intubación la haces todos los días. No esperas al día de la crisis para Sí, pedir corriendo una prueba. eso es. Entonces esto al final es un modelo, no sé cómo llamarlo, un estilo, unos Sí, hábitos Una sí, sistemática que de trabajo, trabajas todos sí. los días, una una sistemática. sistemática, Una efectivamente, un sistemática. modelo de- Yo muchas veces hablo, yo muchas veces digo que todo esto realmente, lo que es el trabajo en equipo, es como un idioma. Sí. Es decir, Hmm. yo puedo saber muchísimo de trabajo en equipo. Yo esto siempre me acuerdo cuando trabajé en La Paz y una vez me llamaron para una cesárea urgente por la noche. Entonces yo de la que bajaba ahí en altas horas de la madrugada, pues yo ya sabía, el líder, el tal, no sé qué. Claro, abrí la puerta del quirófano, ¿no? Y de repente, ¡hay que dormirla! Y entonces, ¡buah! No puedo. Como, El día a día en anestesia. claro, yo me di cuenta que esto no dependía de mí. Solo de ti. No depende solo de mí. Necesita un marco Sí. de personas Sí. que hablen este lenguaje. O sea, yo puedo, en un momento dado puedo, Sí. pero fijaros que esto me acuerdo Sí. después de un curso con adjuntos de nuestro servicio y a los 2 o 3 días coincidimos en la guardia varios que habíamos hecho el curso. Sí. Y entre broma y broma, ¿quién va a hacer bueno, vino una urgencia y entre broma y broma, pero Lo hicimos. sabíamos todos de qué Organizasteis. hablábamos. Sí. Sí. Venga, yo soy el líder, tal, no sé qué. Y todos sabíamos de qué hablábamos. Sí. Y yo creo que tú acabas de decir algo, Joven, que me resuena muchísimo, y es que esto yo siempre lo veo como, o sea, nuestro trabajo yo lo veo como una moneda. Una cara de la moneda es la intubación, es decir, es todo ese aspecto técnico. Mm.
que nosotros tenemos que entregar. Y la otra cara es este lenguaje. Mm. Este lenguaje de estilo de relación, de comunicación, de estructura del pensamiento, de dinámica de equipo, que es como la intubación. Entonces, me gusta mucho lo que has comentado, ¿no? Y intubamos todos los días, no solo el día de la crisis. Bueno, Me pues encanta. llamemos a cada uno por su nombre, hagamos explícito cuál es el plan antes de que entre el paciente. Mm. Oye, mira, ahora tenemos a María, que es una colecistectomía, es una paciente que tiene tal, y voy a hacer esto tal. ¿Alguna otra idea sobre la técnica, algo diferente? Me encanta. ¿Os parece que hagamos una simulación para el resto de nuestros oyentes de una cosa tan básica que ya habéis comentado? ¿Cómo haríamos, utilizaríamos el acrónimo NEO en una intubación del paciente que tenéis mañana en la mesa? ¿Os parece? Venga, muy bien. Vale. ¿Sabemos que va a ser difícil o...? Sí. No, pero cualquier paciente es susceptible de complicarse, ¿no? Venga, eso, una cirugía de vesícula de una mujer obesa mórbida en la que, pues no sé, vosotros dos sois los adjuntos, Pablo es el residente y yo soy enfermero circulante de anestesia. Perfecto. Venga, ¿a quién han llamado? Sí, o sea, estamos nosotros tres, yo estoy contigo apoyándote y tú eres el que está en ese quirófano. Asignado. Bueno, chicos, pues me acaban de llamar que tenemos una colicistitis aguda y también me han dicho que es una paciente obesa mórbida. O sea que yo creo que ahí tenemos que tener cuidado, a ver cómo es, porque todavía no la hemos visto, pero hay que tener cuidado con la vía aérea, ya sabéis, encima no sé si están ayunas, no están ayunas, Vale. cosas que penséis que pueden ser importantes en este caso. Entonces, José Luis Chuli, ¿te traigo el videolaringo o tú que intubas muy bien no te hace falta? Mejor No, no, ¿no? me Tú intubas muy bien. parece que traigas el videolaringo. Venga, voy a por él. Y Pero yo igual, espera un momento, vamos a hablar primero del caso Ah, y vale. después, nos ponemos vemos cómo lo distribuimos. Vale, perdóname. Nada, no te preocupes. ¿Vas a decir algo, Pablo? no iba también a ofrecer mi ayuda. Sí, o sea, yo entiendo que lo que tenemos es obesidad mórbida, Ujú. probable vía aérea difícil Ujú. y algo más. Estoy pensando en las ayunas. Vale, o sea, y probable vía aérea difícil y efectivamente, y riesgo de Broncoaspiración. broncoaspiración. Perfecto. O Vale. sea, no me han dicho los cirujanos Sí. nada sobre las ayunas. Pero bueno, tenemos esos dos puntos. Vale. Vale. Muy bien. ¿Cómo os Vale. parece que lo hagamos? Yo estoy pensando que si yo le voy a intubar, porque bueno, al fin y al cabo Eres el más experto, ¿no? Vale. Pues si quieres coordino yo. Venga. Venga. Vale. Y entonces tú estás en la vía aérea junto con Pablo Vale. y tú, Luis, estás apoyando con el material. Perfecto, entonces os traigo el videolaringo y os cargo alguna cosa especial o una inducción estándar Entonces, de perfecto. anestesia. Si ya hemos establecido los roles, entonces vamos a orientarnos a la acción. Ah, perfecto. Entonces, Bueno, José, estoy pensando ahora que Luis venga. ha dicho esto, tener el aspirador a mano. Eso. Perfecto. Entonces, Un Yankauer. vamos a, venga, entonces, tú vas a intubar, ¿qué necesitas? ¿Qué plan estás pensando, visualizando para comenzar? Me estoy dudando qué hacer con el relajante muscular. Cuéntame más. No sé si hacer anectine o directamente rocuronio. Vale, ¿dónde está tu duda? ¿Cómo podemos resolverla? Si le pongo rocuronio, Ujú. va a estar más tiempo relajada y va a ser más fácil intubarla, pero si Vale. no soy capaz de intubarla, la tengo relajada. Vale, entonces podemos cargar también a la vez del Rocuronio y el Subamatix. Bueno, podríamos tenerlo a la mano. Lo cargamos directamente, por si acaso. Venga. Vale, entonces, Luis, vamos a ir apuntando y Pablo, ¿eh? Luego. Sí, yo estoy tomando nota de lo que habéis dicho que necesitáis. Perfecto. O sea, Entonces, el Rocuronio, el Subamadex, desinformado en cuanto a drogas, con Propofol, Ujú. ajá. ¿vale? Reni. Reni, muy importante la preoxigenación. ¿no? Preoxigenación, eso sí iba a Cargarte decir. esto. Oxigenación. Vale, Y y el primer intento con el videolaringoscopio Sí, directamente. directamente con videolaringo. Luis, vale. el videolaringo Sí. directamente. Vamos a tener preparado que una prueba
O un tubo fiado. Venga, un tubo fiado. Perfecto. Perfecto. Vale. Vale. ¿Le Luego, damos antitren a la mesa, os parece? Me parece. muy bien, muy bien. Le O ponemos. una posición en rampa. Incluso si tenemos Sí, hay una. una rampa. Sí, tenemos la rampa ahí que la entrada. Venga, venga. Luis, también apuntamos. Luego lo hacemos todos, ¿eh? O sea, vamos a Per- ponernos en común y luego per- ya cada uno. Luego, Perfecto. tenemos la rampa, perfecto, la aproximación. Estamos visualizando, ¿no? Que primero, o sea, el bilaringo, tubo fiado, ¿eh? Entonces, tú, José Luis, haces el primer intento, si acaso puedes cambiar de pala Ujú. en caso de que no veas. Si tú al segundo intento no puedes, lo que podemos hacer es cambiar los roles tú y yo, Vale. ¿vale? Trato yo de intubar y tú te quedas de gestión de. Tú, Pablo, muy importante, es la monitorización, ¿vale? Vale, perfecto. O sea, sobre todo el que nos cantes, ¿no? El que puedas cantar, quizás si estamos nosotros metidos en esto también, que cante Sí, la saturaciones, saturación, eso es frecuencias. 90 y 80. Vale, Tenemos que tener también preparada, por si acaso, yo creo que una vía aérea quirúrgica, Ujú. ¿eh? Y si no podemos localizar, a lo mejor con el eco, Pablo, que yo sé que tú el eco lo manejas muy bien, vale. para localizar la membrana. Sí, y una, y la- Entonces Estupendo. traigo el eco también. Eso es. igual, Perfecto. Vale. igual Mascarilla. una mascarilla pues Del sí. 5, también de Perfecto. rescate. Ujú. Muy bien. Pues entiendo Fenomenal. que va a haber muchos planes. La gente que nos esté escuchando podría decir, oye, ¿y por qué no lo hacen despierto o tal o cual? Mil cosas, es verdad. Pero bueno, esta es una idea de cómo implementar Nosotros, Eso se ve es. que el otro día lo hablaba que NEO, nombrar, establecer y orientar, es como el ABC de la estructura de un equipo. ¿Eh? Ajá. Que es, creo que, una Vale. analogía muy bonita, ¿no? En un poligrama el ABC es la Sí, clave, sí, sí. pues NEO es el ABC para estructurar un equipo en una situación de No, incertidumbre. y estaba pensando, por ejemplo, que Neo en un caso como este nos puede servir para que dices, bueno, intubarlo despierto. Sí, Esto podría permitir que si en un momento dado sale nombrado, eso es. quizás hay una persona que está más cómoda intubando despierto y pueda asumir ese Qué rol, bueno, claro, ¿no? exacto, exacto. Esa es la fuerza y la potencia Eso es. de esto de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y que nos gustaría transmitir a todos los que nos oís, ¿no? Ajá. Que hablar genera seguridad, construye confianza, Mm. ¿eh? Y, muy importante también, da un sentido de bienestar, porque al final compartes y te relacionas, ¿no? Qué malo Hay es, una conexión, ¿no? hay una conexión. Es Sí. una conexión. Qué duro es, todos lo hemos vivido, cuando uno sale de una crisis que ha sido un caos. Nacho, yo lo he vivido personalmente, yo como coordinador en ocasiones, decir, Nacho, qué desastre. Y otras en las que diciendo, joder, da gusto trabajar con esta gente, da gusto trabajar, ¿no? Así, ¿no? Entonces, una manera de prevenir también ese burnout muchas veces que eso nos sucede es esta forma de relacionarnos, ¿no? Sí. Totalmente. Pues creo que ha quedado bastante claro la forma de implementar el algoritmo. Y yo tengo una duda respecto, bueno, a cualquier crisis en general, que no sé si está contemplado dentro del propio algoritmo o se eleva más a la gestión de crisis o de equipos en general. Hablábamos antes de broma de la palabra de briefing, ¿no? Pero que tiene mucho sentido. ¿Está bien o es ideal después de cada crisis que el equipo se reúna, comente lo que ha ocurrido y hable de maneras de mejorarla? ¿Debe suceder en todas las crisis? ¿Debe hacerse periódicamente entre equipos o a nivel servicio médico? Pues ¿Cuál fíjate, es, bueno, vuestra opinión a ese respecto? mi opinión es que yo creo que lo he hecho en mi vida una o dos veces Ah, y que por esto supuesto, esto debería ser hablamos de lo ideal. obligado a hacerlo siempre después. Ajá. Siempre, porque O sea, siempre, te refieres en el propio, o sea, una vez resulta la crisis con las personas implicadas. O en algún momento, o en ¿eh? algún momento, Sí, hay veces que Sí. quizás depende un sí, poco cómo haya sido la situación, el Ajá. resultado y demás, hay veces que igual el sí, momento justo después las emociones están a flor de piel, sí, Ajá. pero yo las veces que lo he hecho ha ido todo muy sí, bien y entonces hay un momento de euforia Ya. y yo creo que es un buen sitio para aprender muchas cosas. sí. Hay veces que si las cosas no han ido tan bien o ha habido algún rifirrafe o lo que sea, quizás es mejor enfriar primero
la situación, ¿no? Pero es una pena que no se aprovechen estos casos para aprender. También es Sí, verdad que muchas veces hay que darle el contexto, claro. ¿no? O sea, Cuando hacemos simulación, sí, partimos del principio básico, sí, creamos lo que se llama, ¿no?, un safe, un un contexto seguro. contexto Sí, seguro. sí. O sea, yo creo que estoy de acuerdo y tiene una parte que puede ser un poco arriesgada, que es que no se genere este contexto. Ujú. O sea, no haya personas en ese grupo que tengan habilidades para guiar una conversación de aprendizaje y no una conversación de señalamiento. Mm, Ajá. ya. Entonces, y no es fácil, ¿no? Y sobre todo cuando las cosas no han ido bien. ¿No? Ya. Sí, siempre. Y con prudencia. Es mejor no hacerlo a hacerlo entre personas que vayan a salir de ahí. Sí, a buscar culpables, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto. Muy bien. Yes. Y en este sentido, no sé si vale solo con entrenar en el día a día, pues eso, ¿no? Llevando a cabo o implementando ese algoritmo Neo en todas las cosas que hacemos, o sería necesario o ideal, en cualquier caso, hacer una práctica más reglada, ¿no? Como las que hacíamos, las que tuvimos nosotros la suerte de hacer con vosotros, algún tipo de simulación explícita a este respecto, ¿no? Primera pregunta, ¿hace falta o sería ideal hacer esta simulación explícita o este entrenamiento fuera del entorno diario? Pregunta 1. Y pregunta 2, ¿con qué frecuencia ¿no? creéis que sería bueno para un equipo hacer este entrenamiento? A ver, la primera pregunta, si la preguntas a gente que nos gusta la simulación, sería bueno que dijésemos que no, que no No hace es una falta. coincidencia. A ver, Todos los meses pasen por mi curso. eh, y yo creo que, o sea, la práctica del día a día te sirve para fomentar ciertos hábitos, pero al final la simulación te expone a que esos hábitos los hagas en unas condiciones determinadas que no se te dan todos los días. Por suerte no Ajá, tenemos crisis todos los días y entonces, bueno, el estrés, la compresión de tiempo que tienes en una situación crítica, el moverte con otras personas en situaciones así, yo creo que se benefician de un entrenamiento, ¿no? Sí. ajá. De hacer una práctica deliberada, ¿no? Que se llama. Porque la curva si tienes que esperar a tener crisis para aprender de cada situación, pues por suerte, no sé no sé cuántas crisis tengo al año, pero yo no tengo sensación de tener las suficientes como para aprender y además no siempre coincides con el mismo equipo, ¿no? Ya. Claro. ¿Cada cuánto? Hay muchos estudios hablando de la periodicidad. Yo creo que el DRCP, por ejemplo, no sé si recomiendan cada año, Sí. he leído. Ujú. Pues quizás en el manejo de situaciones críticas, pues probablemente tenga una periodicidad parecida, ¿no? No recuerdo ahora mismo haber leído nada sobre algún estudio, o sea, no te puedo dar No, bueno, una guía. evidentemente es un poco una percepción subjetiva vuestra como expertos en el tema, sí, sí, no. Yo creo que pasar por el simulador una vez al año Ajá. eh, es una frecuencia estupenda. Ujú. Yo es una cosa, valga para poner en valor lo que dices, que echo mucho de menos, ¿no? Sobre todo esa posibilidad, uno, de entrenar y dos, de fallar en situaciones Mm. que si no, lo que dices tú, ¿no? Si mejor simular con un muñeco y con unos actores que simular, o sea, que fallar con un paciente ¿no? Pues la primera vez que me enfrento a esta situación, pues qué bueno que no vaya a tener consecuencias. Sí, Y hay además que situaciones. ya no es solo cosas que hagas mal, sino cosas que puedes mejorar. Ajá. Hay cosas que se hacen bien y que de esta manera puedes optimizar, ¿no? Sí. Ya. O sea, no estamos hablando, yo creo que tampoco hay que decir que la gente trabaje mal en equipo, lo haga mal, No, sino no. que se puede optimizar, Ajá. se puede entrenar esa optimización, obviamente, o se optimiza entrenando. Ajá. Mira, muy interesante esto de poder mejorar. Además, dos conceptos, ¿no? Uno, que no son las cosas que hacen mal, sino que se puede mejorar. Y el otro es que
no tienes crisis, afortunadamente, ni diarias, ni mensuales, ni, bueno, Sí. anuales. Entonces, 2 preguntas. Uno, ¿se puede mejorar haciendo un debriefing colectivo de la gente que no ha participado en el caso? Y la otra, ¿cómo podemos mejorar los entornos en los que trabajamos para anteponernos o mejorar en las situaciones de crisis, como por ejemplo los checklists o no sé? Entonces, sobre la primera, sí, se puede mejorar. O sea, los adultos aprendemos también por observación y reflexión. Entonces, si yo observo a un equipo hacer algo que a mí me resuena porque es una tarea que realizo de manera habitual, ¿no? Pongo mi atención en ver ese rendimiento, en entender ese rendimiento. Y después, durante el debriefing, lo que trato es de trasladar ese rendimiento a mi práctica clínica, entendiendo cómo ellos lo han resuelto, los protagonistas, y cómo lo hubiera resuelto yo, ¿no? Entonces, a partir de ahí conceptualizo algunas ideas que puedo mañana llevar a mi quirófano, voy a decir, ¿no? A mi práctica. Entonces, sí. O sea, yo creo que la reflexión, por una parte, está muy bien hacerla después de la acción y también está bien hacerla después de la observación, ¿no? Para dar sentido, ¿no?, a lo que otros hacen y por qué. Y en relación a la segunda, Pablo, hablabas de cómo podemos mejorar los ambientes. Mejorar el entorno, ¿no? Pues desde Sí. el mismo quirófano a libros de checklist o Sí. no Entonces, sé. antes hablábamos y yo os decía que estoy fascinado con mi profesión. O sea, me encanta ser anestesiólogo. Doy fe, Nacho, doy fe. La verdad que, Sí, no es sé, verdad. eres... Entonces, una de las razones es la que tú acabas de decir. O sea, nosotros tenemos una potencialidad de dar forma a la dinámica del quirófano que es impresionante. Entonces, dices tú los checklists y todo. Sí. Y es verdad que los checklists son fundamentales. Tiene que haber una estructura organizativa que facilite la seguridad. Y después, y además de eso, tú y yo como personas, antes hablaba José Luis del factor humano, el checklist y las personas, y personas que realmente están comprometidas con el paciente y con el equipo, no deja de ser una pantalla de ordenador que le das al tab, le das al tab y le das al clic, le das al tab y le das al clic, le das al tab y le das al clic. O sea, nosotros somos los que damos vida, ¿no?, a esa estructura. Entonces, una manera de poder mejorarlo, lo hemos estado hablando aquí durante este rato de conversación tan interesante, es llamar a las personas por su nombre, pedir las cosas con respeto y y de manera concisa. Oye, por favor, ¿me puedes traer una ampolla de no sé qué? Oye, hablar en alto, decir, oye, tengo una duda en relación al paciente, no sé lo que le está pasando. ¿Podéis pausar un momentito porque tiene la presión de inspiración alta y no entiendo por qué? O sea, está en nuestras manos, no sé cómo lo veis vosotros, también anestesiólogos, ¿eh?, el generar esas dinámicas tan... Ujú. Sí. Sí, por supuesto. Yo creo que quizá Pablo se refería asumiendo, ¿no?, que hemos optimizado la parte neo o la comunicación verbal y no verbal, un poco modificaciones logísticas, ¿no? Me voy a inventar Manuales de hablar de crisis o... boxes cerrados versus abiertos, de Vale, si vale. la Bien, situación, no sé, pegatinas en el suelo, con dónde ya, debe colocarse cada persona en una crisis ya. o, no sé, vamos, cosas Sí. evidentemente que se os ocurran en ese sentido. Gracias, Luis, por Sí. aclararme y darme... Entonces, yo creo que hemos hablado de cosas externas que se pueden hacer, ¿no? Hemos hablado de Ajá. movimientos. Entrenar equipos intactos, eso es súper interesante. Ujú. Los equipos intactos, es decir, no es que vienen gente diferente y tal, que está muy bien, equipos ad hoc, sino también intactos. Yo trabajo en el quirófano con X, con María, con Luis, con Pedro y con Juan, pues Sí. venga, vamos juntos a entrenarnos, ¿no? Luego, desde el punto de vista de la organización, ¿no? Pues mira, hay gente que en el momento en que tienen una situación de crisis se ponen unos chalecos donde te diferencian a cada uno, incluso conociéndose Ajá. cuál es el rol de cada uno, ¿no? Y para qué van a hacer cada uno. Luego hay también serie de otros quirófanos que
tienen un botón rojo, Ujú. que cuando hay algo que estamos hablando de oferta y demanda que tú decías Sí. tan de manera, de dar al botón, ¡ping!, aparece gente que entra solo para decir cómo puedo ayudar y qué quieres que haga, Ajá. ¿no? Entonces, Bien. bueno, pues Sí, también estaba pensando, hace tiempo se hizo algún curso, estoy pensando yo creo que en Rayos, para hacer alguna simulación in situ, mm, y eso permitía que desde el punto de vista logístico, me acuerdo que yo creo que cambiaron mm, dónde estaba el teléfono para hacerlo más accesible, porque, o sea, cambiaron una serie de cosas logísticas, pues, Ajá. para facilitar la dinámica en caso de, bueno, sí, hacerlo más, se llama Ergonómico. ergonómico, ergonómico, ergonómico. ergonómico, Hacer las cosas más ergonómicos, ¿no? Tener un diseño de las salas que permitan hacer los trabajos más dinámicos, ¿no? Que no haya sí, barreras a la hora de hacer determinados procedimientos, como puede ser las crisis. O sea que también desde el punto de vista del diseño de las salas o de los ujú, lugares, ujú, se puede trabajar para que las crisis sean más fluidas, ¿no? Que no sí, haya barreras, tantas ¿no? barreras. Es verdad. Que supongo que también es una cosa, como acabas de señalar, José Luis, que se beneficia del entrenamiento, ¿no? De, ostras, a base de practicar aquí estas cosas nos hemos dado cuenta que tener aquí el carro de medicación es mucho menos efectivo que allí, sí, o lo Claro. del teléfono que Claro, acabas es que esto es de señalar. como ahora que están en la pretemporada la Fórmula 1, ¿no? Tú diseñas Ya, un Fórmula 1 que dices: "Buah, este va a ganar". Después le pones en pista ya, y empiezan a tomar datos, ¿no? Pero es que si no le pones a tomar datos para mejorarle, cuando Sí, vayas sí. al Gran Premio, ¿no? O Sí, sea, ya. fallas, a fallas. nadie de la Fórmula 1 se le ocurre: "Va, no voy a entrenar con el coche y le llevo directamente a la carrera". Normalmente sacan datos para Sí, mejorarlo. Pues esto es un poco al final lo que se Sí, sí. lo que se pretende, ¿no? pretende con bueno, nosotros muchas veces sí que hacemos eso, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a hacerlo en la carrera. Sí. Vamos a usar el nuevo Videolaringo en la carrera. Eso es real, 100%. Ah, Decía un compañero, bueno, antiguo compañero nuestro, actual compañero vuestro, el doctor Tejón, ¿no? Que los anestesistas nos caracterizamos por querer abrir cosas, ¿no? En plan, ¿qué hay hoy aquí? Decir, que me traes la nueva tubo que se coloca con el pie. sí. Ábrelo, lo pongo ya. Pero en la Y es carrera. cierto. Sí, 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 sí. Pues Sí, sí, bueno, eso, qué bueno contar con piezas de entrenamiento, ¿no? Que nos haga no entrenar en el trabajo, sino ir ya eso, a dar Sí. lo mejor cada día. muy bien. Pues no sé si quieres comentar algo más, Luis, o Yo quería preguntar, ya un poco que también es rizar el rizo, si conocéis alguna forma de hacerlo en el trabajo o simplemente como expertos entrenadores en simulación, de cómo se mide el desempeño de un equipo en una crisis, ¿no? ¿Hay algún tipo de parámetros o de indicadores que se puedan valorar o simplemente, bueno, es un poco valorar subjetivamente la adherencia al algoritmo NEO o el resultado de la propia crisis? Hay alguna herramienta que es un poco holística, en forma de escala. Estoy pensando en Ronald Flynn, Ujú. con Ants, ¿no? con ANTS, Ujú. Non-Technical Skill, que de hecho yo creo que en su propia web hay unos libretos y termina viendo unas escalas de, bueno, para medir de una manera un Sí, poco, bueno, yo creo que están validadas. Ahora mismo no te sé sí, decir fijo si están validadas o no, pero sí, te da un marco para poder evaluar el trabajo en equipo. sí, sí, O sea, al final yo creo que tiene que ser una medida un poco holística, en el sentido de sí, que es una medida de cómo se han comunicado, hay algunas cosas dentro de los escenarios que es difícil de medir, por ejemplo, sí, el modelo mental compartido es difícil a veces de medir, sí, porque muchas veces reside en el interior de las personas, ¿no? Pero bueno, alguna sí. herramienta hay.
Perfecto, pues nos ha quedado muy clara la explicación y bueno, yo creo que con esto ponemos un poco fin, ¿no? a la entrevista. Creo que nos habéis dado una gran explicación de lo que es una crisis, cómo se gestiona, un prototipo de lo que sería un algoritmo NEO, que sería ideal entrenarlo con una periodicidad anual con nuestros equipos y bueno, en definitiva eso, cómo podemos buscar dar una mejor atención a nuestros pacientes, sobre todo en las habilidades no clínicas, ¿no? Que son muchas veces grandes olvidadas en entornos de crisis. Muchas gracias por prestaros a esta entrevista y yo la verdad os quiero decir a nivel personal, ¿no? Como gente que ha sido una persona que ha sido formada por vosotros, que lo que hacéis de verdad que tiene un impacto real en la salud de muchos pacientes de muchos sitios, ¿no? Yo, pues bueno, al final ya he trabajado en varios hospitales diferentes, he conocido gente que se ha formado en estos entornos de simulación y gente que no, y de verdad que sin ser mejor o peor, simplemente es un rasgo diferencial y que aporta mucho. Así que muchas gracias por lo que hacéis, de verdad. Encantado. Bueno, muchas gracias a vosotros por la difusión, ¿no? Para nosotros también es un placer poder hablar de esto, que tanto nos apasiona, Sí, y más con vosotros. sí. Muy entretenida la conversación, ¿no? Muchísimas gracias, chicos. Lo voy a decir en 2 palabras, como dijo José Jesulín de Ubrique, impresionante. Me declaro fan absoluto de vosotros, y sobre todo no solo por los conocimientos de anestesiología y la gestión de crisis, sino por las ganas que tenéis de seguir aprendiendo y creciendo en este mundo. Y así lo transmitís. Muchísimas gracias. Y ahora os vamos a poner en una situación de verdadera crisis. Entonces, José Luis, Nacho, vais a ser sometidos a una intervención quirúrgica. Se os va a operar de una hernia inguinal. Si pudieseis elegir qué tipo de anestesia optar, ¿qué opción elegís? ¿Anestesia general o anestesia raquídea? Yo lo tengo clarísimo. Yo también. General con bloqueo. Yo también. General, macho. ¿Podéis comentar un poco la respuesta por dolor, por amnesia, por hipnosis? Yo tengo ganas de dormirme un día. ¿Por qué? Porque, vamos, yo hago muchas hernias inguinales. Te duermes, si el cirujano te tracciona, no te enteras. Con el bloqueo, cuando te despiertes, no sueles tener dolor y en 1 hora, hora y media, estás en tu casa. Gracias. Y también, o sea, el desconectar, el desconectar, el no enterarse de nada y luego esa probabilidad que hay de que te traccione y de que te enteres, que me parece desagradable. Pues si no, te ponen la Raquix, que si de las piernas, que si no, retención urinaria. Sí, No. luego no sales de la CMA. Os veo entrando en quirófano y nombrando el acrónimo NEO. Chicos, vamos a nombrar cuál es la situación de este paciente. ¿Qué es lo que... Vamos a establecer vuestros roles. Yo soy el paciente. Llegará ese día. Y, bueno, pues muchísimas gracias y un placer por vuestra visita a nuestro podcast. Brevemente, recordar a la audiencia que por favor nos den a seguir en las redes sociales y en los sitios de escucha habituales, porque así subimos el nivel de importancia. Totalmente. Oye, gracias. Enhorabuena. Hacéis una labor de difusión de la anestesiología extraordinaria. Me encanta vuestro tono, vuestra forma. Nos habéis hecho, pienso a mí, me habéis hecho sentirme muy a gusto, una conversación muy abierta. Y a todos los que nos escuchan, hay que seguir este podcast. Lo va a ayudar. Gracias. En Latinoamérica y en España. Y en América, en Estados Unidos, hay, no sé si son 40, 60 millones de hispanohablantes. Los vamos a conquistar a todos. Sí. Ojalá. Muchas gracias, chicos, de verdad. Chao, adiós. A vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Hasta aquí
aquí la anestesia de hoy. Recordad que somos lo que aprendemos. Os esperamos en nuestras redes sociales, Instagram y X, @hablando de anestesia, y a través de nuestro correo electrónico hablandodeanestesia@gmail.com, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.